Bueno, todo esto está en plena discusión y lo vamos a abordar dentro de un rato nada más. Nos metemos en el tema fentanilo. Insisto, son varias capas. Yo voy a tratar de hacer una mirada muy, muy básica, muy general y tratar de caracterizar algunas de las dimensiones y vamos a tener una charla sobre una de ellas. Pero ustedes saben, fentanilo es una droga que se utiliza sobre todo para la anestesia, es un derivado morfínico, creo que se le dice así, pero básicamente eso da una idea de para qué se utiliza, mucho en terapia intensiva, por ejemplo, o para paliar dolores muy, pero muy fuertes, razón por la cual además después tiene como toda una utilización no medicinal, ¿no? Hay un problema muy serio en general vinculado al fentanilo en términos de adicciones. No se produce en la Argentina, se produce afuera, se importa, creo que básicamente en Asia o en países árabes también, ¿no? De los precursores y creo que viene de algunas de las drogas que vos mencionaste, entonces no creo que sea el único lugar, los opioides, pero Asia es un productor importante, claro. Bueno, hay una fábrica que se confirmó, una fábrica que tuvo una falla de seguridad y entonces una partida, que entiendo que ya están todas las ampollas retiradas de circulación, ¿no? Sí, así se anuncia. Sí. Por lo menos se anunció eso en las últimas horas. Se contaminó o se lo penetró una bacteria, creo que son 2 bacterias de hecho. Hoy conversaba con Mario Rovere, le mando un gran abrazo, médico sanitarista de gran prestigio, explicaba que en general son 2 bacterias y además son bacterias muy típicas de las terapias intensivas, con lo cual hay toda una dimensión dentro de lo legal para después terminar de confirmar si las personas que fallecieron efectivamente a raíz de esas bacterias o si esas bacterias estaban en ese cuerpo y no necesariamente generó la muerte. Entonces tiene una derivación legal muy, muy compleja. Entonces, por un lado está todo lo legal vinculado a esas partidas contaminadas del fentanilo. Después está la historia del dueño de ese laboratorio, que tiene sus derivaciones y muchos anclajes con la política de todo tipo, de acá y de allá. Y después, eventualmente, está la utilización de todo eso en materia electoral y otro elemento más que es el rol del ANMAT, que es el organismo que tiene que, supervisar que todo eso, básicamente lo que circule no tenga, no esté en mal estado, no esté intoxicado. Y ahí nos queremos detener porque apareció Federico Sturzenegger. Esto es una opinión muy personal. Me parece que para hacer de esto, o para llevar a partir de situaciones muy dramáticas y de muerte, agua para su propio dogma, y dijo en las últimas horas lo siguiente sobre el caso. Decir es, tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No digo, no me lo descontextualices ni nada, es una reflexión. Yo tengo un ANMAT, el ANMAT me dice yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló, está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno del laboratorio que sea... ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro. Entonces, o sea, el Estado te da una garantía que no la estaba cumpliendo. No la estaba cumpliendo. Y eso es como súper peligroso para la gente. Entonces, ¿y qué van a hacer con esa por eso te digo que cuando vos analizás el tema del Estado, tenés que, digamos, entender esto, ¿no? Digamos, los riesgos del Estado. Porque parece como que está asumido que el Estado no te cubre los riesgos, ¿no? A veces el Estado es el que te crea los riesgos, más allá que el que te crea complicaciones y barreras que están supuestamente para resolver algún obstáculo, pero que en realidad generan mucho más costos. Bueno, tendríamos muchas cosas para decir. Creo que una conversación con mi hijo de 8 años nos pondríamos muy de acuerdo muy rápidamente sobre sobre el sistema lógico de Federico Sturzenegger, pero en todo caso más interesante es preguntarle a Ernesto Antúnez, que está en línea, es médico sanitarista, fue evaluador de medicamentos de la ANMAT, fue director de evaluación de tecnologías sanitarias,
en la provincia de Buenos Aires y ex jefe de gabinete de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Escribió una nota en Tiempo Argentino muy interesante, sobre la que podríamos conversar también un rato, pero se la voy a recomendar para que la busquen. La nota dice, tragedia sanitaria, fentanilo contaminado, 33 años no es nada. Y dice, en 1992, una intoxicación trágica de propóleo motivó la creación de la ANMAT. Hoy resulta que ese organismo no sería idóneo si gobierna un topo que vino a destruir el Estado desde adentro, si eliminan o flexibilizan los controles, si los ministros se desentienden, ¿qué suponían que iba a ocurrir? Ernesto, soy Pablo Caruso con Gaby Radiche, Luis Paginiger y Néstor Restivo. Te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la mesa ahí en la radio. Gracias y disculpas por hacerte esperar. Queríamos darle un poco de contexto al caso, o en todo caso ofrecer miradas complejas y varios desdobles. Primera pregunta, ¿qué reflexión te merece la conclusión que saca Federico Sturzenegger sobre la ANMAT? No, yo realmente creo que algo dejé entrever en la nota que escribí para Tiempo. Realmente el comentario de Sturzenegger es absolutamente desafortunado. Digamos, si hay un ente responsable de lo que está ocurriendo, además de, por supuesto, el productor del medicamento, que tiene su responsabilidad y tendrá su responsabilidad penal y por las investigaciones que correspondan, es justamente el Estado. El Estado es el que tiene que garantizarnos a nosotros que vamos a ingerir un medicamento que se le vamos a dar a nuestros hijos y que ese medicamento está en condiciones de ser administrado. Pero Sturzenegger comete una falacia, que es, acá el que falló no es el Estado, el que falló es el gobierno. Digamos, el Estado está para ayudarnos, el Estado está para controlarnos y protegernos. El que no nos protege ni nos ayuda es el gobierno, con estas medidas que ha tomado, y está más que claro que ese lote de fentanilo que ha circulado y que estaba contaminado por bacterias terriblemente agresivas y muy difíciles de tratar, que como la Klebsiella pneumoniae y la Rickettsia piquetti, fue liberado por la ANMAT, o sea, fue liberado por el Estado, por el organismo que debe controlar que eso está en condiciones. Con lo cual no hay mucha vuelta que darle al asunto. Después la justicia tendrá que investigar y deslindar responsabilidades, pero la responsabilidad primaria y absoluta es de la ANMAT, del Ministerio de Salud, que es quien le da las directivas a la ANMAT, y finalmente del gobierno todo. Ahora, Ernesto, la conclusión que saca Sturzenegger es: como falló el organismo del Estado que me tenía que cuidar, pues entonces está claro que como el Estado falla, entonces el Estado no, es peligroso tenerlo, algo por el estilo, digamos, ¿no? Pero Pablo, eso es, como vos bien decís, no resiste el análisis de un chico de 8 años. ¿Cómo alguien puede decir, qué pretende Sturzenegger? Que yo le pregunte a mi médico qué medicamento tengo que tomar y que no, y que me garantice la idoneidad, y que me garantice la buena manufactura, y que me garantice la no contaminación de todos los medicamentos que están circulando en la Argentina. Es una visión absolutamente ridícula. No tiene el menor asidero. Realmente es inaceptable. Es inaceptable que un funcionario del nivel del nivel que tiene en el gobierno, o sea, con la responsabilidad que tiene, claro, con la responsabilidad que tiene, livianamente diga que es mejor no tener la ANMAT. Realmente me exime de mayores comentarios, Pablo. ¿Qué tal, Ernesto? Luis Pablo Paginiger lo saluda. Quiero volver por un momento a su nota publicada en el diario Tiempo Argentino. Usted allí hace referencia a la creación de la ANMAT, menciona el caso de las muertes por propóleo del año 92, si no me equivoco. Y quiero preguntarle entonces, bueno, ¿qué es la ANMAT? ¿Cuál es el organismo que se crea? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo trabaja? No cómo trabaja ahora. ¿Cómo trabaja cuando se creó, cuando se dispuso un organismo precisamente para velar por el cuidado de los alimentos, los medicamentos, etcétera? Hola Luis Pablo, ¿cómo estás? Mirá, cuando sucedió la tragedia del propóleo,
que si uno la comparara es realmente muy inferior a lo que está ocurriendo ahora, que es dramático. No existía la ANMAT, existía simplemente, o sea, el control de los medicamentos estaba a cargo de una dirección, que era la Dirección de Drogas y Alimentos, dependiente del Ministerio de Salud. Y ese impacto sanitario generó la creación de un ente descentralizado, como es el ANMAT, que es el que tiene dentro, en su creación tuvo dentro de sus facultades, controlar no solo los medicamentos, sino también los alimentos y los productos, lo que se llama productos de tecnología médica. Cualquier producto que se produzcan en el organismo, un stent, lo que fuere, claro, digamos, hasta un ecógrafo, digamos. Bien, en ese momento se buscó a los profesionales más, digamos, más reconocidos en ese tema, porque era una cosa sobre la que no se tenía demasiada experiencia. Y se generó una institución, que es una administración, con la cual se empezó a generar también normativas y controles sobre este tipo de elementos, como los medicamentos, particularmente los cosméticos y los elementos de tecnología médica, para de alguna manera tratar de garantizar no solo la eficacia y la inocuidad, sino la buena manufactura, todo lo relacionado con la hechura, digamos, de esos productos. Una vez que se creó la ANMAT, también se sacó un decreto, que es el decreto, seguramente algunos lo habrán sentido nombrar, es el decreto 150/92, por el cual se reguló, digamos, y se estableció cómo se iban a fiscalizar esos medicamentos. Según fueran importados, realizados en el país, importados de países con una larga tradición, digamos, en elaboración de productos farmacéuticos como Estados Unidos, Europa, y se fue armando una sistemática de controles. Eso, como se imaginan, tiene ya casi 33 años. Claro. Sí. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron ampliando las facultades de la ANMAT, porque empezó a intervenir fuertemente también en la realización de estudios clínicos y de todos otros procesos que garantizan justamente la eficacia y la inocuidad de los medicamentos, ¿no? Ahora, Ernesto, en el caso de la importación y cuando hay lotes, o sea, ¿el ANMAT tiene que revisar cada uno de los lotes que salen en circulación? O sea, ¿se puede hacer eso? ¿Puede el Estado estar en cada lote? La respuesta es sí. El ANMAT debe liberar, lo que se llama liberar el lote. Es decir, tiene que controlar el lote de producción y liberarlo. Hasta que el ANMAT no emite esa liberación, no se puede comercializar el producto. O sea, toma una muestra de cada lote, digamos. Exacto. Y hasta no hace mucho, tengo entendido que últimamente esto no se está pudiendo hacer por la falta de personal. Entonces tengo entendido que hasta se han hecho inspecciones por vía remota, cosa que es una cosa increíble, digamos, ¿no? Uno puede inspeccionar un laboratorio por vía remota. Pero lo que debería la ANMAT hacer, y lo que está, digamos, en sus facultades, es presentarse, controlar el lote y proceder a su liberación, o sea, permitir su comercialización. Hasta que esto no ocurre, el producto no debería poder comercializarse. Estamos charlando con Ernesto Antunes, perdón Ernesto, y ahí la seguimos, es médico sanitarista y fue evaluador de medicamentos de ANMAT. Aquí Néstor Restivo te quiere hacer una pregunta también. Sí, ¿qué tal, Ernesto? Bueno, para seguir con esta argumentación, antes decía usted la diferencia que hay entre Estado y Gobierno, y uno piensa en la falta de controles, no solo en los remedios, hubo accidentes en invierno por falta de control de calidad en artefactos que son hogareños, también porque como que el Estado o el Gobierno en este caso se dejó de hacer ese tipo de controles. La pregunta específica sobre el ANMAT, ¿qué pasó con el organismo desde que está Milei en el Gobierno? Usted alcanzó a decir algo ahora respecto del personal, pero en cuanto al presupuesto, los controles, las políticas que tiene hacia el ANMAT. Mirá, mucha información acerca de las cuestiones internas del ANMAT
no hay disponible. Lo que sí yo te puedo decir, es por lo que se comenta permanentemente off the record, es que se están yendo profesionales, lo mismo que ocurre en todos los estamentos del Estado que se están desfinanciando, digamos. Se están yendo profesionales, cada vez hay menos recursos, ya no se pueden hacer las inspecciones con la frecuencia con la que deberían hacerse, y así se va deteriorando el control de la producción de medicamentos, como se va deteriorando todo, lamentablemente. Claro. Entonces, yo en la nota lo que pretendo es hacer un llamado de atención, porque esto es un problema gravísimo de política sanitaria, que no es más que, digamos, seguir una línea que se viene repitiendo con otras cosas que se han desfuncionalizado, programas que se han dado de baja, direcciones que han dejado de funcionar, medicamentos que han dejado de distribuirse, etcétera, todo lo que ustedes conocen mejor que yo seguramente. Y esto no es más que un granito de arena más, pero con una pregnancia, o sea, con una importancia que es una forma de aprovechar esta tragedia para llamar profundamente la atención. No se puede seguir en este camino. No se puede seguir en este camino. A ver, Ernesto, estamos todos en riesgo. No quiero hacer demagogia ni generar o invitarnos a pensar en algo muy terrible para tratar de sostener un punto argumental. Pero si esto hubiera sido la política durante la pandemia, ¿te animás como a pensar cuál hubiera sido la realidad? Si esta misma lógica frente a una situación como esta y esto que estás caracterizando de la desregulación, ¿le hubiera tocado a este gobierno atravesar la pandemia? ¿Te imaginás cómo hubiera sido? No, mira, sinceramente no quiero ni pensarlo, pero no hace falta ni imaginárselo, basta con ver lo que pasó en otros lugares del mundo donde no se han tomado los recaudos necesarios, sin ir más lejos en países vecinos, donde había muertos tirados en la calle, digamos, donde no alcanzaban los camiones refrigerantes para guardar los cadáveres. Eso en Argentina afortunadamente no ocurrió, y podía haber ocurrido. Entonces, la verdad que no hace falta, como te digo, tener mucha imaginación. Claro. Basta simplemente no olvidar. Es una cosa que parece que los argentinos hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Por eso yo le puse a mi nota de opinión 33 años no es nada. Parece que nos olvidamos de lo que pasó con el propóleo. Parece que nos olvidamos lo que originó la creación de la ANMAT. Ahora parece que la ANMAT es absolutamente irrelevante y que es mejor no tenerlo, y que le preguntemos a nuestro médico de cabecera si el laboratorio, no sé, Pirulito, perdón, es creíble como para que yo me tome una aspirina. Claro, claro. Es increíble, realmente increíble. Ernesto, te mandamos un abrazo y gracias por la charla. No, al contrario, muy amable, un abrazo para todos por ahí. Que estés muy bien. Ernesto Antunes, médico sanitarista y fue evaluador de medicamentos de ANMAT. Pensemos juntos para cerrar un poco el tema, porque una dimensión, probablemente la más relevante, es lo que evidentemente falló, digamos, controles sobre un lote de un medicamento muy importante, digamos, ¿no? Hay otra dimensión que es los contactos o la trama de poder o de contactos con el poder o algún sector de poder económico que tiene el dueño del laboratorio, que eso eventualmente puede existir y habrá que observar cuál es la responsabilidad penal del dueño del laboratorio. Yo te preguntaría, ¿hay algún laboratorio que no tenga contactos con el poder y gran influencia en relación a esos mismos contactos del poder? Pasa es que después lo preguntaría desde ese lugar. Lo que hay que ver es si esa trama de poder es la que hizo que los controles del ANMAT no fueran los que tenían que ser. Otra cosa, claro. También hay que investigarlo. Por supuesto. Después, como todo esto juega en un escenario electoral, ahí empiezan a aparecer las miserias de una manera de hacer política que no nos gusta nada y que no representa la política necesariamente. Ahora, lo que plantea Sturzenegger llama la atención. Me quedé con esto que decía Antunes, inaceptable de un funcionario que tiene las responsabilidades que tiene. Él dice, bueno, como fallaron los controles del ANMAT, entonces tiene que desaparecer la ANMAT, o no, el Estado no tiene sentido.
que es como decir, no sé, si falló si fallaron las barreras de los trenes, si falló una barrera de un tren y un auto cruzó y pasó un tren y se lo llevó puesto, saquemos toda la barrera. Sí, o achicarle que funciones. Que lo regule cada uno, no sé, mano a mano con el tren. Achicarle funciones, decía Sturzenegger, lo decía con toda claridad. Bueno, está analizando botellas, a ver si determinadas botellas pueden estar en contacto con alimentos. Ponía ese ejemplo concreto. Bueno, que no analice más las botellas. Bueno, alguien tiene que analizar. Entonces, ¿qué pasa con las botellas? Digo, pues las botellas están en contacto con los alimentos. Si una botella va desprendiendo algún tipo de elemento tóxico que se mezcla con lo que después vos ingerís, ¿qué pasa? ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, en lugar de pensar necesitamos más personal porque a lo mejor ocurrió eso, supongamos que fue, no creo que haya pasado por ahí, pero supongamos que fue ese el punto, con organismos que se vienen achicando, ajustando, falta de presupuesto, personal que se despide. Bueno, es lógico que en algún momento el personal no dé abasto. Es lógico que eso pase. Vamos que se deteriore el esquema. Vamos hacia eso en todos los órdenes. Bueno, acá hay 96 muertos, por eso la gravedad, ¿no? Bueno, a mí en serio no deja de sorprenderme. Estaba tratando de pensar situaciones en las cuales... Analogías en las cuales... Pero caes, mira, hay una que es fácil, que es del horror y también de entramados varios, pero que tiene algo muy terrible, que es la inspección y el control, que es Cromañón. Caes a veces en esas cosas de, bueno, mirar, ¿dónde está la falla? En que los que inspeccionan y controlan no hacen su trabajo. Pero no se te puede ocurrir suspender los controles. La razón es, tiene que funcionar los controles. Por supuesto. La falla es que no hay control. Esto que dice Ernesto, súper claro. Te falla el semáforo, listo, levantá todos los semáforos porque el esquema de semáforos que propone el Estado. Entonces que se regule los peatones con los autos. Digamos. Bueno, en el caso de vialidad se dio exactamente ese ejemplo. Como hay rutas rotas en la Argentina, la conclusión fue vialidad no trabaja, cerremos vialidad. No, fue algo así que se presentó. Hasta que a alguien le interese arreglar algún tramo de alguna ruta que sea redituable. Eso por supuesto. ¿No? Sí. Bueno, esa es otra dimensión muy importante. Si en realidad Sturzenegger es lo que parece, si eso se hace, porque si es muy preocupante que un tipo así, que la sociedad valide a tipos así, no en un gobierno, en muchos gobiernos tomando decisiones. Bueno, pero están en la misma línea. Si se hace es porque hay un negocio atrás. Es el mismo registro de actuación, Milei, Caputo, Sturzenegger, Adorni. Están actuando en la misma sintonía, en una sintonía de cero empatía con la gente, de repetir la misma línea de conceptos. Hay algo que los mueve, vos decís, es un stand-up, me estás actuando. No es como una... Sí. No es el formato de persona responsable que uno suele ver haciéndose cargo de temas muy, muy complejos como es gobernar un país. ¿Se acuerdan cuando cuando contó Sturzenegger en una ponencia en una universidad extranjera, creo que era en Estados Unidos, que Durán Barba le dijo, no, vos no hablé de política, vos contá de tu familia, hablá de tus perros. Claro, Durán Barba lo vio Sturzenegger. No sé si Durán Barba le dijo a todos lo mismo. Vos no abras la boca. Dijo, escuchame, vos no hables. Te pusieron ahí, bueno, yo tengo que más o menos coachearte. Vos no podés hablar de tus nietos, hablar de tu familia. No abras la boca porque se van a dar cuenta, habrá pensado Durán Barba, ¿no? La cantidad de productos, ¿no?, que estamos acostumbrados a consumir o a preservar a nuestros niños con el sello de aprobado por la ANMAT. No sé si era de la ANMAT específicamente, pero hubo un momento que hubo una invasión de juguetitos con ftalatos. Entonces todo el mundo estaba pendiente, porque se los llevaban a la boca a las criaturas, de ver cómo estaban circulando esos juguetitos que tenían ftalatos y que eran súper tóxicos y venenosos para los pibes. Bueno, ¿cómo es la vida sin un control además, en salud? Si falla, mejorás el control. De hecho, de tanto en tanto, vieron que dice, ANMAT avisa que lote pasta dentífrica tiene que salir de circulación. Con cosméticos también, que es otra cosa que le parece una barbaridad a Sturzenegger. Sin embargo, vos te ponés cualquier cosmético en la piel, en contacto con la piel, y puede generar algún tipo de reacción, ¿no? Claro. Bueno. Fentanilo es un caso muy... Yo no puedo creer, sinceramente, me cuesta creer que alguna persona escuchándolo a Sturzenegger, el argumento ese de, supongamos que no existiera la ANMAT, dice Sturzenegger, bueno, ¿qué haríamos las personas? Seríamos más responsables, le preguntaríamos al médico qué tipo de medicamento nos está dando, como decía Antunes, como si el médico pudiera saber qué pasó con el lote de donde viene ese medicamento, ¿no? A mí me cuesta creer que las personas que tienen hijos, que tienen padres o que ellas mismas, que nosotros mismos tenemos que someternos a algún tratamiento, a alguna operación,
podamos pensar que eso quede librado a una conversación entre una persona y su médico. Es la misma Me cuesta lógica. mucho creer, cuando vos le das un medicamento a tu hijo, poné a tu hijo, tu viejo, Pero vos querés que eso esté ibuprofeno. recontra garantizado. Claro, pero es la misma lógica de funcionar sin ANMAT, funcionar sin Congreso. O sea, prácticamente seguís en la misma línea de cómo funciona. Es un misterio Bueno, pero, cómo funciona un país a para ver, esta gente. Estoy pensando, se replican, es el común denominador de todas sus políticas. Pensiones por discapacidad. Encontré que una familia venía con la misma radiografía cada tanto no sé cuánto. Bueno, ocupate de ese tema, pero no desarmes todo el esquema de protección. Todo el sostén necesario. Porque pasan dos cosas, o no te da la cabeza, no te da para no. Había que mostrarle un par de láminas en un test psicológico y decir, a ver qué ves acá, y cuando te dice algo, decir, no, este muchacho no puede trabajar. O o es parte de un gran negociado, que eso también, pueden ser las dos cosas incluso. Porque no nos olvidemos que acá estás hablando de laboratorio, de negocio de la importación, etcétera, etcétera. Entonces, capaz que también hay enormes negociados en el retiro del Estado de muchas de sus prácticas. O son las dos cosas. Porque cuando Milei dice que es un topo que viene a destruir el Estado, yo no sé si está pensando en un negocio específico para algún amigo específico del poder económico. Lo piensa el chabón. Está convencido. Bueno, recordemos que Sturzenegger era un hombre que en la campaña electoral trabajó para Patricia Bullrich, ¿no? Su plan económico era para ella y no para Milei. Después Bullrich hace el traslado a la Libertad. Sí. Y Bullrich era la que quería traer a toda costa, claramente con un negocio atrás, la vacuna Pfizer. Hizo lobby. ¿Se acuerdan cuando Argentina compraba las vacunas Sputnik, después las Sinopharma, creo que eran las de China, las de otro lugar, AstraZeneca de otro lugar, y ella insistía con Pfizer y acusaba al gobierno, y había avisos pagos con un lobby tremendo de la industria farmacéutica estadounidense, y era Bullrich la que empujaba, y él era un hombre de ella. Ahora, este hombre fue ya gobierno 3 veces, no fue funcionario en 3 gobiernos, es profesor en la Universidad de Itela, que es una de las más caras de la Argentina. Digo, no sé, está bien desnudarlo por la porquería de persona que es como piensa, me hago cargo de lo que digo, pero bueno, hay una complicidad también en la gente que sigue confiando en este tipo de personas, que están convencidos de la destrucción del tejido social nacional y del Estado. Capaz que también dijeron, hay que destruir todo, ¿a quién llamamos? Y claro, ahí lo tenés. Mira, siempre, funciona, sabe, qué sé yo. No sé si sabe, pero lo hace. Destrucción, sí, de probablemente por la sabe. calidad de persona que sea, o no sé, o no, francamente no le da, ¿no? Todos nosotros como comunidad, en el bote que manejan estos sí, claro. 5 y 5. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos?